tareas. Entonces, cuando no hay nada que corregir, ya normal, les pongo acá check en mi registro, pero cuando sí hay algo que para corregirles, se los reenvío con la respuesta correcta para que ustedes modifiquen, ¿sí? Listo, a ver, vamos a buscar las diapositivas para ustedes. Me había quedado con las diapositivas de sus compañeritos. Listo. A ver. A ver, hay que esperar que carguen. El día de hoy vamos a hacer lo que es sistema urinario. Hoy día vamos a trabajar, chicos, con la cámara apagada porque estoy con problemas con mi señal de internet, ¿sí? A ver, vamos a ver si cargarán las diapositivas. A ver, se están demorando. Mi computadora también ya está. Se quedó en blanco. A ver, hay que esperar que carguen, porque si no, cuando machuco, después se cuelga la computadora. Hay que esperar que carguen. Listo, chicos. Entonces, hoy día tienen su evaluación. No sé, de repente ya por ahí algunos han dado su examen parcial. Todo ha salido de lo que hemos hecho en clase. Por ahí de repente una que otra, ¿no? De las domiciliarias, ¿no? Por ahí donde de repente les he corregido la gran mayoría, ¿no? Siempre estén atentos a eso, ¿sí? Uy, no cargo mis diapositivas. Voy a poner. A ver, vamos a cerrarlas y volverlas a abrir. Ya está, ahora sí ya cargaron ya. Listo. A ver. Listo, entonces vamos a empezar. ¿Listo? Bien, vamos a empezar con la clase y por acá vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a poner aquí el... Miren, entonces por acá vamos a tener una imagen, tenemos una célula. Miren, tenemos una célula, ¿no? Y por acá vamos a ver que van a ingresar, ¿no? Los nutrientes. Acuérdense que nosotros, a través de nuestra alimentación, vamos a ingerir una serie de nutrientes, ¿verdad? Vamos a ingerir carbohidratos, vamos a ingerir proteínas, vamos a ingerir grasas, ¿bien? Todo aquello que va a ingresar a nuestra célula, esta célula lo va a utilizar, ¿no? Va a generar en la célula, ¿qué cosa? Va a producir energía, ¿no es cierto? Esa energía que es utilizada precisamente por ella, ¿sí? Esta energía, lo vamos a poner por acá. Acá está. Esa energía que va a ser producida aquí en la célula gracias a la presencia de estos nutrientes, ¿no? Van a permitir entonces que ella libere gran cantidad de energía y a la vez no solamente produzca energía que lo va a utilizar ella para llevar a cabo todas sus funciones, sino que asimismo ella también va a producir sustancias de desecho. ¿Cuáles son los principales productos de desecho que se generan en nuestra célula? Por acá tenemos el amoníaco, tenemos el ácido úrico, tenemos el dióxido de carbono. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en el caso del dióxido de carbono, ¿no? Él, por ejemplo, puede ser eliminado, por así decirlo, de manera directa, ¿no es cierto? A través de nuestro sistema respiratorio, a través de nuestra vía respiratoria. Pero ¿qué pasa con ellos dos? ¿No? Con el amoníaco, con el ácido úrico, no. Ellos tienen que primero ser llevados hacia nuestro hígado porque nuestro hígado los va a convertir a ellos en urea. Recién como urea, ellos van a ir, se van a dirigir, ¿no? A través de nuestra circulación sanguínea, a través de nuestra sangre, se van hacia estos órganos que tenemos, hacia nuestros riñones, ¿no? Esos riñones van a ser los encargados de filtrar esa sangre, ¿sí? Actúan como una especie de coladorcito, ¿no? Filtran la sangre y finalmente solamente se van a eliminar
los desechos metabólicos. Bien, de esta manera trabajan las células en nuestro organismo. Ahora, ese sistema excretor que nosotros tenemos tiene dos componentes principales. ¿Cuáles son esos dos componentes principales? Tenemos a los riñones, miren que están por acá, y a las vías urinarias. Las vías urinarias a su vez se encuentran formadas por ¿quiénes? Por estas estructuras tubulares que vemos acá, que son los uréteres, la vejiga y finalmente la uretra. Entonces, cuando hablamos de sistema excretor, hablamos de riñones y vías urinarias. Los riñones son los que van a filtrar y formar la orina, y las vías urinarias son las que se van a encargar de sacar a esa orina fuera de nuestro cuerpo, ¿sí? Ellos van a transportar la orina. Entonces, miren, dos grandes componentes y cada uno de ellos con una función marcada. Los riñones filtran la sangre y forman la orina. Y las vías urinarias son las que van a sacar esa orina y la van a llevar hacia el exterior. Bien, dos grandes componentes. Ahora, ¿cuál es la función de este sistema excretor? Ya hemos visto que una de ellas es la formación de la orina, ¿no es cierto? Otra de las funciones que van a presentar, por ejemplo, es el hecho de ayudarnos a mantener el equilibrio interno en nuestro organismo. Gracias a este sistema excretor, nosotros podemos, ¿no?, eliminar los excesos que tengamos en nuestro organismo. A ver qué me dicen. A ver, hija, un ratito, vamos a ver si está coordinación, ustedes a veces no los deja de entrar o los saca de la clase cuando no están cumpliendo con las reglas. Ah, listo, no está, ya vamos a aceptar a Valeria. Listo, ya. Entonces, miren, les decía que de alguna manera este sistema excretor nos ayudaba entonces a mantener el equilibrio en nuestro organismo, ¿no? Sacaba todos los excesos que podía encontrar en nosotros, ¿no? De repente también ayuda a controlar el equilibrio que puede haber en los iones que tenemos. Acuérdense que nosotros tenemos en nuestro interior iones como potasio, sodio, ¿sí? Entonces, el que se encarga de mantener ese equilibrio, ¿no? Esa homeostasis, es este sistema excretor. Ya hemos mencionado también cuáles son los principales productos de desecho, ¿no? Esos productos de desecho vienen a ser, ¿no?, producto de la degradación de esos nutrientes que nosotros hemos, ¿no?, mencionado también, ¿no? Producto de la degradación de carbohidratos, de proteínas, ¿no? ¿Cuáles son los principales productos de desecho? Ya los hemos mencionado y están por aquí, ¿no? La urea, el ácido úrico, el dióxido de carbono, solamente que ya habíamos dicho que en el caso del dióxido de carbono, él iba a ser eliminado fuera de nuestro cuerpo gracias a nuestros pulmones, gracias a nuestras vías respiratorias, ¿no? Mientras que en el caso de ellos, no, ¿no? Ellos todavía tenían que pasar por un proceso, ¿no? Pasar por nuestro hígado, ser convertidos para que recién pasen a la sangre y de la sangre se vayan a nuestros riñones para que puedan ser eliminados, ¿sí? Bien, vamos a empezar entonces a hablar de este primer componente del sistema excretor, que vienen a ser los riñones, ¿no? Como vemos por acá, miren, tenemos primero que son órganos pares. Acuérdense, hay uno derecho, hay uno izquierdo, ¿no es cierto? Tienen la forma, se dice, de una haba, tienen una coloración rojiza, pesan alrededor de 170 gramos y el derecho se encuentra 2 centímetros más abajo que el izquierdo, ¿no? ¿Por qué? Debido a la presencia del hígado. Acuérdense que el hígado también se encuentra en el lado derecho de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, debido al volumen del hígado, el riñón derechito está un poquito más abajo que el riñón izquierdo. ¿Listo? Luego también vamos a ver que este riñón presenta dos polos. Miren, acá arriba es el polo superior, acá donde estoy señalando, y la parte de abajo es el polo inferior. En el caso del polo superior, ellos en el polo superior van a presentar, miren, esta que estoy señalando aquí. ¿Alguien recuerda cómo se llama lo que estoy señalando aquí con el puntero? Que está a modo de sombrerito ahí sobre el riñón. ¿Alguien recuerda cómo se llama esa estructura? ¿Qué es? Ella es la
glándula suprarrenal. Entonces, miren, los riñones en el polo superior tienen a la glándula suprarrenal, mientras que en su polo inferior está libre, no hay nada, ¿sí? Luego, vamos a encontrar que también presentan dos bordes. Miren, este borde que estoy señalando acá es el borde externo y se caracteriza porque es convexo, ¿no es cierto? Mientras que el otro borde, miren, el borde interno, que sería este de acá, ese borde es cóncavo. ¿Y a quién encontramos? Miren, en este borde que está acá, en este borde interno. ¿Qué cosa vemos por acá? Vemos unas estructuras en rojo, vemos unas estructuras en azul. ¿Qué recordamos aquí? Nos acordamos de los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Entonces, miren, en ese borde interno del riñón se va a encontrar el llamado ilio renal, ¿no? Y ese ilio renal está formado ¿por quién? Está formado por la arteria renal, está formado por la vena renal. Por acá también vamos a encontrar nervios, ¿no? También vamos a encontrar nervios. Entonces, miren, en el borde interno del riñón se encuentra el ilio renal. Y ese ilio renal está formado por arteria, vena renal, por nervios, ¿sí? ¿Listo? Entonces ya estamos viendo anatómicamente cómo está este riñón, cómo está por fuera el riñón, ¿no? Porque estamos viéndolo por fuera. Bien, y ya también hay que ir recordando desde ahorita que la función principal de ese riñón es la formación de la orina, no se olviden, ¿sí? Ahora, otra cosa que debemos de recordar, por ejemplo, aquí, es que el riñón tiene sus unidades anatómicas y funcionales, así como habíamos visto en los otros órganos y sistemas que habían algunos que tenían unidades anatómicas y funcionales, en el caso del riñón también, ¿no? Su unidad anatómica y funcional del riñón viene a ser el nefrón, ¿sí? El nefrón o nefrona, como se le quiera llamar. Esas son las unidades anatómicas y funcionales. Y esas nefronas son las encargadas específicamente de la formación de esa orina, como vamos a ir viendo posteriormente, ¿sí? Por el momento, ahorita solamente estamos mencionándolo así de manera general, ¿sí? Y estamos viendo cómo está estructurado por fuera ese riñón. Bien, si nosotros hacemos un corte para ver cómo es el interior, un riñón, vamos a encontrar esto de acá. Vamos a ver que el riñón, ¿no? Por dentro va a presentar dos grandes zonas, ¿sí? La zona de la corteza, que es la parte más externa, esta zona que estoy señalando acá, donde vemos este enmarañado de vasos. Miren, esa es la zona de la corteza, ¿no? La que está más clarita, ¿sí? Y también va a presentar la región más interna, que es la zona de la médula, que vendría a ser aquí, esta zona donde vemos estas cositas en color vino, que ahora vamos a ver cómo se llama, ¿sí? Esta zona es la médula. Entonces, miren, si nosotros vemos por dentro el riñón, hacemos un corte para ver cómo está por dentro, vamos a ver que tiene la zona de la corteza y tiene la zona de la médula. La corteza es la parte más externa y la médula es la parte más interna. Ahora, en la zona de la corteza, ¿qué vamos a encontrar? En esta zona nosotros vamos a encontrar a los llamados corpúsculos de Malpighi, ¿sí? A los corpúsculos de Malpighi. En esta zona de la corteza se encuentran los corpúsculos de Malpighi, ¿sí? Y en la zona de la médula, ¿qué vamos a encontrar? En la zona de la médula vamos a encontrar, miren, estas estructuras en color vino que vemos acá, reciben el nombre de pirámides de Malpighi. Pirámides de Malpighi, ¿sí? Como vemos, las bases de estas pirámides están orientadas hacia la zona de la corteza, ¿no es cierto? Mientras que la parte de acá, la zona de sus vértices, están orientadas hacia esta zona que recibe el nombre, ¿no? De papilas renales, ¿no? El nombre de papilas renales. Pero lo principal que debemos de recordar aquí entonces es que internamente tiene dos grandes zonas. La zona de la corteza formada por los corpúsculos y la zona de la médula formada por las pirámides de Malpighi, ¿sí? Ambas, miren, miren cuántas pirámides de Malpighi vamos a encontrar en la parte de la médula, ¿no? Y cada una de ellas va a desembocar en los llamados cálices menores, ¿no? Estos cálices menores van a desembocar
en esta estructura que recibe el nombre de cáliz mayor. Y ese cáliz mayor finalmente, miren dónde va a desembocar, en la zona de la pelvis renal, que es la que se va a poner en contacto ¿con quién? Con las vías urinarias, ¿no? ¿Dónde empiezan las vías urinarias? Acá. Acá empieza la primera parte, que vienen a ser los uréteres, ¿no? Bajan los uréteres, llegan a la vejiga y de la vejiga hacia la uretra. Entonces, miren cómo está estructurado esto, ¿sí? Seguimos avanzando. Y miren, por acá tenemos a esa unidad anatómica y funcional que habíamos mencionado, ¿no? En la llamada nefrona o nefrón, ¿sí? Esta es la unidad anatómica y funcional. Esta es la encargada de la formación de la orina, ¿sí? Pero ahora vamos a ver cómo se encuentra formada esta nefrona, ¿no? Esto debemos de recordar, cómo está formada esa nefrona. Bien, por aquí vamos a ver que la nefrona tiene dos grandes partes, ¿sí? La nefrona, a ver chicos, un ratito vamos a ver que veo que su compañero... Listo. Entonces, miren, vamos a bajar esto por acá para ver bien la imagen. Y miren, tenemos por acá al nefrón, ¿no? Entonces, como les venía diciendo, este nefrón tiene dos grandes porciones. Está formado, miren, por el llamado corpúsculo de Malpighi, que habíamos dicho hace rato, lo mencionamos, que se encontraba en la región de la corteza, ¿sí? Y miren cómo está formado ese corpúsculo de Malpighi. Ese corpúsculo de Malpighi tiene dos grandes componentes también, que los vamos a ir marcando por acá. Miren, está formado ¿por quién? Por el glomérulo. ¿Y por quién más está formado ese corpúsculo? Por la llamada cápsula de Bowman. Esos son los dos componentes del corpúsculo de Malpighi. Y lo vamos a señalar también acá en el dibujito, ¿no? Entonces, miren, acá tenemos esta región que ven aquí en rojo. Este es el llamado glomérulo, ¿sí? Y miren, este glomérulo, ¿con quién entra en contacto? Con esta zona que adopta la forma de una C, ¿sí? Esta zona que adopta la forma de una C es la llamada cápsula de Bowman, ¿sí? Entonces, miren, esta cápsula de Bowman más este glomérulo forman el llamado corpúsculo de Malpighi, ¿sí? Ellos dos forman el corpúsculo de Malpighi. ¿Y cuál es la función de este corpúsculo de Malpighi? Es básicamente la filtración de la sangre, ¿sí? Es la filtración de la sangre. Ahora vamos a ver cómo. Luego, miren, viene, una vez que acá termina el corpúsculo de Malpighi, viene la zona de los túbulos, ¿sí? La zona de los túbulos renales. ¿Cuál es la primera porción de esos túbulos? Este de acá que se encuentra bastante tortuoso aquí, ¿no? Esta primera porción que es muy tortuosa, como lo ven, recibe el nombre de túbulo contorneado proximal. Esa es la primera porción. Luego viene la segunda porción, miren por acá, la llamada asa de Henle. Y esa asa de Henle tiene dos ramas, miren. Una rama delgada, que es descendente, ¿no? Que es la que estoy señalando. Y tiene una rama ascendente que es más gruesa, ¿sí? Entonces, el asa de Henle es todo esto, ¿no? Estas dos ramas, la rama descendente delgada y la rama ascendente gruesa, ¿no? Esa es la segunda parte. Esta asa de Henle se va a poner en contacto con la tercera porción, que también es un poco tortuosa, no tanto como la primera, pero también es un poquito tortuosa, y es el túbulo contorneado distal, ¿no? Que es este de acá. Y si se dan cuenta, miren este túbulo contorneado distal, ¿no? Se encuentra muy cerca ¿a quién? Se encuentra muy cerca a la zona del glomérulo, ¿no? Miren acá, hay una porción en la que están bien juntos. Ya vamos a ver la importancia de esa zona también. Miren, el túbulo contorneado distal. Y ese túbulo contorneado distal, ¿dónde va a desembocar? Miren, desemboca en el túbulo colector, ¿sí? Entonces, miren, los túbulos renales, vamos viendo todas las porciones y ahora vamos a ir viendo también la importancia. ¿Cuál es la función en general de estos túbulos renales? La función de la zona tubular es la reabsorción, ¿sí? La reabsorción. Entonces, miren, la nefrona o nefrón tiene dos grandes componentes. Tiene el corpúsculo de Malpighi, que está formado por el glomérulo y la cápsula, que sirven para la filtración de la sangre, y tienen la zona de los túbulos renales, que son importantes para la reabsorción, ¿sí? Para la reabsorción.
dos grandes componentes del nefrón. ¿Sí? Seguimos entonces. Bien, vamos a empezar entonces, como hemos dicho ya que el nefrón es el encargado de formar a la orina, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se forma esa orina? Entonces, creo que vamos por aquí. Entonces, miren, una vez acá, vamos acá a la zona del glomérulo, miren, acá tenemos a la arteriola aferente, es decir, la arteriola que está llegando al riñón, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa por aquí? Esa arteriola están trayendo sangre, ¿no es cierto? Esa sangre va a llegar acá a la zona de los corpúsculos, a la zona exactamente del glomérulo, ¿no es cierto? Y viene cargada pues de sangre, ¿sí? ¿Y qué va a hacer? Es en esta zona donde va a empezar a ocurrir la llamada filtración, ¿sí? Es decir, van a pasar componentes hacia la cápsula de Bowman. Pero ojo, hay algunos que no van a pasar. ¿Quiénes son los que no pasan aquí en la filtración? Aquellas moléculas que son más grandes, ¿no? ¿Quiénes? Por ejemplo, las proteínas, ¿no? Los elementos de la sangre, los elementos formes de la sangre tampoco pueden pasar hacia esta zona porque son mucho más grandes. Entonces, miren, el primer paso para la formación de la orina es la filtración, ¿sí? La filtración de la sangre. La sangre llega a través de la arteriola aferente, cargada, pues, ¿no? Llega aquí a la zona del glomérulo y se da la filtración y empieza a pasar, ¿no? Determinados componentes. Una vez que ya pasaron aquí a la zona de la cápsula de Bowman, ahora van a pasar a la zona de los túbulos. Y la primera porción a la que van a llegar esos componentes es aquí, al túbulo contorneado proximal. Ahora, ¿qué habíamos dicho que ocurría en la zona de los túbulos? ¿Cuál era la función de los túbulos renales? A ver, ¿qué habíamos dicho que iba a ocurrir aquí en estos túbulos? Si en el corpúsculo se daba la filtración, ¿qué cosa iba a ocurrir en los túbulos? Y va a ocurrir la reabsorción, ¿sí? La reabsorción. Entonces, miren, una vez que se dio la filtración, pasaron a través del glomérulo, pasaron a la cápsula. Ahora de la cápsula iban a pasar a los túbulos, ¿no? Y la primera porción de los túbulos, miren, es el túbulo contorneado proximal. Entonces empieza a pasar, ¿no? ¿Y qué cosa es lo que va a empezar a ocurrir? Va a empezar a ocurrir la llamada reabsorción. ¿En qué consiste la reabsorción? En que de los componentes que pasan, ¿no? Una gran porción va a regresar nuevamente a la sangre. ¿Qué dice el túbulo renal? No, esto todavía le sirve al organismo, así es que hay que regresárselo. Entonces, ¿qué ocurre? Se da la reabsorción, es decir, le va a devolver a la sangre componentes que todavía le pueden hacer o le pueden servir a nuestro organismo, ¿no? ¿Qué cosa es lo que se reabsorbe? ¿Qué cosa es lo que puede devolver? Vamos a ver que puede reabsorberse nutrientes, ¿no? Nutrientes, agua, ¿no? Es lo que se va a reabsorber en esta zona. Entonces, miren, pasa y empieza la reabsorción, ¿no? Entonces, el túbulo contorneado proximal empieza a regresar a la sangre cosas que todavía le sirven, ¿sí? Luego del túbulo contorneado proximal, ¿quién sigue? Sigue el asa de Henle. En el asa de Henle también va a continuar este mismo proceso, ¿no? De repente cosas que se pasaron en la parte de arriba, abajo va a seguir también devolviéndole a la sangre lo que todavía puede utilizar, ¿no? Y lo mismo acá en el distal. Pero ¿cuál es la diferencia? Vamos a ver que en una de estas zonas es donde se va a dar la mayor reabsorción de agua. Hay una zona de ellas donde se va a dar un 100% de reabsorción de nutrientes. ¿Cuál es esa zona de estas tres? ¿Cuál de estas tres zonas es la que tiene mayor reabsorción? Ahora lo vamos a ver. A ver, vamos a marcar esto. Ponerlo por acá. ¿No? De esas, la que tiene mayor reabsorción de agua, acuérdense bien, es él. Es el túbulo contorneado proximal. ¿Sí? Se dice que acá en el túbulo contorneado proximal ocurre alrededor del 65% de reabsorción de agua. Por lo tanto, es acá donde se va a dar la mayor
reabsorción de agua, ¿sí? Acá, en el túbulo contorneado proximal, ¿sí? Acá va a haber un 65% de reabsorción de agua. Y también se dice que acá en el túbulo contorneado proximal hay un 100% de reabsorción de azúcares como la glucosa, ¿sí? De aminoácidos. Entonces, miren, el lugar donde hay mayor reabsorción es acá, en la primera porción, en el túbulo contorneado proximal. No se olviden, por ahí puede ser pregunta de su siguiente evaluación. ¿Sí? En el asa de Henle, ¿hay reabsorción? Sí, pero en menor porcentaje. Se dice que acá en el asa de Henle ocurre alrededor de un 15%. Y en el túbulo contorneado distal también hay reabsorción, pero en menor cantidad. Se dice que se reabsorbe aquí un 10%. Entonces, miren, el lugar o la zona de los túbulos donde hay mayor reabsorción de agua y también hay mayor reabsorción de nutrientes es acá, en la primera porción. Túbulo contorneado proximal, ¿sí? No se olviden. Ahora, seguimos avanzando. Miren, hasta acá se llevó, entonces miren, se llevó a cabo la filtración acá, en la zona del corpúsculo, y luego esto empezó a pasar a través de los túbulos, y estos túbulos empezaron a regresarle a la sangre cosas que todavía le servían, ¿no? Se llevó a cabo la reabsorción, para que luego, ¿no? De toda esa reabsorción que ha habido, finalmente quede un poquito y ese poquito sea lo que realmente se desea eliminar, lo que el organismo va a eliminar. Es decir, de ese restante, eso que va quedando, eso es lo que va a formar la llamada orina, ¿sí? Se dice que del total de sustancias que ingresan pues acá, el 99% alrededor va a ser nuevamente regresado a la sangre, ¿no? O sea, de todo lo que ingresa a la zona de los túbulos, alrededor del 99% es regresado nuevamente a la sangre. Solamente de todo eso que pasa, un 1% o algo menos es lo que va a formar la orina, ¿sí? Entonces, miren la gran reabsorción que se lleva a cabo a nivel de estos túbulos renales, ¿no? Para que finalmente solamente de todo eso que pasó, un 1% sea eliminado, ¿no? Y forme la orina, ¿no? Que va a salir a través de este túbulo colector, ¿no? Para que luego ya pase hacia la zona de las vías urinarias, ¿no? Entonces vamos avanzando. Miren nuevamente acá la diapositiva, otra, ¿no? La formación de la orina, ¿no? La sangre nuevamente llega acá a la zona de la nefrona, entra al glomérulo, del glomérulo pasa a la cápsula, y de la cápsula se va hacia la zona de los túbulos renales, ¿no? Pasa por el proximal, ¿no? Empieza la reabsorción. Acuérdense que acá en la primera porción se da la mayor reabsorción. Luego viene el asa de Henle descendente, el asa de Henle ascendente, el distal, ¿no? El contorneado distal, y finalmente desembocan en el colector, ¿no? El colector es el que va a secretar la orina, el que va a sacar a la orina, ¿no? Entonces, estos son los pasos para la formación de esa orina. Ahora, esa orina tiene características también, ¿no? Esa orina se dice que tiene que tener un color amarillo ámbar, ¿no? Un color clarito, ¿sí? ¿Qué componentes tiene esa orina? Esa orina está formada por agua, está formada por creatinina, está formada por urea, ¿sí? También puede haber presencia de algunos iones, ¿no? Esos son componentes que se pueden encontrar en la orina. Ahora, hay otros que sí no se van a poder encontrar en la orina. ¿Cuáles son esos componentes que nunca deben estar presentes en la orina? La glucosa, las proteínas, ¿no? Los elementos formes, esos no los tenemos por qué encontrar en una orina, ¿sí? Ellos, acuérdense, no pueden pasar a la orina. Si uno encuentra alguno de esos componentes en una muestra de orina, quiere decir que hay un problema, pues, ¿no? A nivel renal, ¿sí? Entonces, miren, estos son los componentes que sí deben estar presentes en la orina, y ya les mencioné cuáles son los que no deben estar presentes. ¿Cuánto producimos de orina nosotros por día? Nosotros alrededor de 1,5 litros de orina producimos por día, ¿sí? Cada 24 horas se va a producir 1,5 litros de orina en promedio.
Bien, por acá nuevamente para recordar cuáles son los 3 grandes pasos en la formación de la orina, ¿no? El primero es la filtración, ¿no? ¿Dónde ocurre? En el corpúsculo de Malpighi, ¿no? ¿Cómo estaba formado ese corpúsculo? Por el glomérulo, que es esta zona de acá, y la cápsula de Bowman, ¿no? Ahí está. Este es el corpúsculo de Malpighi y ahí se lleva a cabo la filtración. Segundo proceso, la reabsorción, ¿no? Es decir, cuando esos túbulos le van a regresar a la sangre componentes que todavía le sirven, ¿sí? ¿Dónde ocurre? En la zona de los túbulos renales. ¿Dónde se da la mayor reabsorción, chicos? ¿Dónde dijimos? ¿En qué zona de los túbulos? A ver, ¿en qué zona de los túbulos se da la mayor reabsorción? A ver. ¿En qué zona de los túbulos dijimos? A ver, chicos, los leo, los escucho. Se los he repetido varias veces. ¿En qué porción de los túbulos se lleva a cabo la mayor reabsorción de agua? A ver, ¿qué dice Juan Eduardo? ¿Qué dice yo? A ver, Paolo. Christopher. Las paredes del intestino delgado. Reabsorción. Ojo, estamos en aparato excretor, ¿ah? No estamos en digestivo. Estamos hablando hoy día del aparato excretor. Acuérdense que el aparato excretor tiene como función principal formar la orina, ¿no es cierto? Formar la orina. Y hace rato se los he repetido, se los he escrito. Túbulo, en tubo proximal. Ya, ¿en el qué? A ver, ¿quién me está hablando? En el túbulo proximal. Muy bien, Christopher, en el túbulo contorneado proximal, ¿sí? Ajá. En el túbulo contorneado proximal. Allí es donde se da la mayor reabsorción de agua y el 100% de reabsorción de glucosa, de aminoácidos, ¿sí? No se olviden, es en esa primera porción de los túbulos renales, ¿sí? De los túbulos renales. Ahí es donde se va a dar la mayor reabsorción, ¿sí? En los otros túbulos también hay, pero en menor porcentaje. Donde hay mayor porcentaje es en esta primera porción, en la zona del túbulo proximal. Muy bien, Christopher. Y bueno, el tercer paso para la formación de la orina, la secreción, ¿sí? Una vez que ya se reabsorbió, regresó a la sangre todo lo que podía servirle al organismo, quedó ahí un porcentaje que va a ser el que va a formar a la orina, ¿no? Y vamos a ver que acá se da la llamada secreción tubular, ¿no? Cuando ya se secretan, se sacan ese poco porcentaje sale de ahí, ¿no? Y se va hacia la zona del túbulo colector, ¿no? Hacia la zona del túbulo colector. Entonces acá están los 3 grandes pasos para la formación de la orina, ¿sí? Son 3 pasos. Luego, miren, esta parte justo es la que les decía hace un momento, ¿no? Cuando les hacía hincapié en el hecho de que les había dicho que el túbulo distal estaba bien cerca, vamos a regresar a esa diapositiva para que se vea mejor, acá está, aquí, ¿no? Donde les decía, miren, acá cuando el túbulo distal va, también es tortuoso, les dije, miren, acá estén atentos, ¿por qué? Porque miren, el túbulo distal está bien cerca de la zona del glomérulo, ¿no? Está bien cerca de las arteriolas aferentes y eferentes de esta zona. Miren, miren acá cómo se juntan, ¿no? Entonces, miren, esta porción que están viendo acá ustedes es la que les voy a mostrar ahora, solamente que está en diferente posición, ¿sí? Miren, esta zona de acá, del túbulo distal, ¿no? La zona del glomérulo y la zona de las arteriolas. Entonces, vamos a, ¿dónde está? Acá está, sino que está en diferente posición, ¿no? Acá está la cápsula de Bowman, miren, acá está la zona del glomérulo y acá está la arteriola aferente y acá está la arteriola eferente y miren, esta zona de acá que pasa es la zona del túbulo distal. Ojo con esta parte, ¿ah?
porque por ahí los veo un poco distraídos hoy día. Otras veces están más atentos. Miren por acá, tenemos entonces a la zona del túbulo distal, ¿sí? Ahora, este túbulo distal está formado por unas células aquí, ¿sí? Estas células que reciben el nombre de mácula densa. Miren acá, la zona de la mácula densa. Por acá vamos a ver que alrededor de estas arteriolas también vamos a encontrar otras células que están por acá, ¿sí? Miren por aquí, las llamadas células, ¿no? Yuxtaglomerulares. Y luego miren por acá tenemos a unas células que se encuentran en ese espacio que se forma ahí entre los túbulos y las arteriolas, miren, que están en celeste, que son células mesangiales, ¿sí? Son células mesangiales. Las que están acá por fuera del glomérulo, miren, son células mesangiales extraglomerulares. Y las que están acá adentro son células mesangiales intraglomerulares, porque están dentro del glomérulo. Bien, entonces, ¿por qué son importantes estas células? En el caso de las yuxtaglomerulares, que son estas de acá, que se encuentran alrededor de la arteriola, miren, estas que estoy marcando aquí, estas son importantes porque ellas van a producir una sustancia llamada renina, ¿sí? Van a producir a la renina. Ahora, ¿por qué es importante esa renina? Esa renina es importante, chicos, porque ayuda, ¿no?, a regular los valores de la presión arterial. ¿Qué pasa? Por ahí, de repente, a una persona se le baja. Por X motivos, ¿no? Se le baja la presión arterial. Entonces, ¿quiénes van a actuar inmediatamente? Estas células, estas llamadas células yuxtaglomerulares. ¿Qué van a hacer ellas? Ellas inmediatamente van a liberar a esta renina. ¿Y qué va a hacer esta renina? Esta renina va a activar a un componente llamado angiotensinógeno. ¿Qué hace ese angiotensinógeno? Bueno, va a transformar a una sustancia llamada angiotensina en angiotensina 2. Esa angiotensina 2 actúa como una hormona que va a estimular, ¿qué cosa? Estimula la secreción de la aldosterona, que es una hormona, ¿sí? Que lo que hace esa hormona llamada aldosterona es incrementar la reabsorción de sodio y de agua, ¿no? Va a empezar a hacer que se aumente la reabsorción de esos componentes, de tal manera que hacen que también la sangre, el volumen de la sangre se vea incrementado. Y de esta manera, ¿no? Regule, haga que la presión arterial vuelva a sus valores normales. Entonces, estas células son importantes, ¿por qué? Porque están produciendo esta renina, y esta renina ayuda a regular, a mantener o a volver a sus valores normales a la presión arterial. Miren la importancia, entonces, de estas células que se encuentran por acá. Luego, miren, tenemos a otras células importantes aquí, estas que están en celestito, ¿sí? Estas que están fuera, las llamadas células mesangiales extraglomerulares, más conocidas como las células de Purkinje. ¿Por qué son importantes estas células? Miren por acá también. Porque van a secretar, ¿qué cosa? Miren acá, secreta eritropoyetina. ¿Por qué es importante la eritropoyetina? Miren el nombrecito, ¿no? Eritro, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense que la eritropoyetina es la que estimula a que se formen los glóbulos rojos. ¿Cuándo actúan estas células? Cuando hay situaciones de hipoxia, cuando falta el oxígeno, ¿sí? Cuando hay situaciones donde la persona empieza a faltarle el oxígeno, ¿no? Empieza a respirar más rápido porque siente que le falta el oxígeno, entonces inmediatamente, ¿quiénes van a actuar? Estas células, las mesangiales extraglomerulares, las que están acá fuera del glomérulo, llamadas también células de Purkinje, ¿no? Y van a empezar a secretar eritropoyetina, ¿no? Y esta eritropoyetina, ¿qué hace? Empieza a estimular a nivel de la médula ósea roja de nuestros huesos, empieza a estimular la producción de glóbulos rojos, ¿no? Entonces, la persona ya puede volver a respirar normal, ¿sí? Entonces, miren la importancia de estas células que se encuentran en esta zona, ¿no? Esta zona de acá recibe el nombre de aparato yuxtaglomerular,
¿sí? Y está formada por estos 3 tipos de células que les he mencionado, ¿no? Y miren la importancia de esas células, ¿no? ¿Qué es lo que produce cada una de ellas, ¿no? Las de acá van a producir la eritropoyetina que va a regular, ¿no? O va a ayudar a estimular la producción de glóbulos rojos, y la de acá, la que produce la renina, que es importante para volver a los valores normales a la presión arterial, para regular a la presión arterial, ¿sí? Entonces, miren, también está la importancia de estas células que están en nuestros riñones, ¿sí? Bien, por acá miren nuevamente, tenemos aquí, tenemos a la cápsula de Bowman y tenemos al glomérulo, ¿no? Acá está nuestra cápsula de Bowman y acá está nuestro glomérulo, ¿no? Vamos a ver por aquí cómo es que se regula, pues, ¿no? Acuérdense que cuando nosotros hablábamos de la filtración hace un momento, ¿no? Acá el paso de la sangre del glomérulo a la cápsula de Bowman, decíamos que eso era la filtración. Pero ¿cómo es que se llevaba a cabo esta filtración? Esa filtración se lleva a cabo por diferencia de presiones, ¿sí? Por diferencia de presiones. Ahora, acá tenemos el esquema de la cápsula y la del glomérulo. Entonces nosotros debemos de recordar aquí, debemos de ir viendo cuáles son las presiones que hay acá en esta zona. Miren por acá. Vamos a ver acá, lo primero que vamos a tener es la presión del glomérulo, ¿no? La presión de la zona glomerular, la presión hidrostática del glomérulo. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es esa presión? Es la presión que está ejerciendo. Acuérdense que en ese glomérulo, ¿quién llega? Llega toda la sangre, ¿no es cierto? Y entonces esa sangre al entrar a la zona del glomérulo va a generar una gran presión, ¿sí? Va a generar una gran presión aquí alrededor de todo el glomérulo, ¿sí? Pero es una presión, se dice positiva. ¿Por qué? Porque esa presión está a favor de la filtración, esa sangre quiere pasar acá a la cápsula de Bowman, ¿no es cierto? Entonces se está generando una presión positiva porque está a favor de la filtración. Bien, esa es una primera presión que está actuando acá. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de presión encontramos? Acuérdense, aquí tenemos también a la presión de las proteínas, porque acuérdense que la sangre también arrastra proteínas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Pero yo que les había dicho, que las proteínas no pueden pasar, ¿verdad? Ellas no pueden pasar aquí, porque son muy grandes. Entonces, ellas se van a oponer a esa filtración. Ellas van a tratar de retener al agua allí, se oponen a la filtración. Entonces, ellas generan una presión negativa, ¿sí? Una presión negativa, porque ellas no van a poder pasar, porque son muy grandes. ¿Sí? Entonces, miren, una presión negativa, ¿sí? Se dice que la presión que generan las proteínas es de 32 milímetros de mercurio, ¿sí? Acá se me había pasado también decirle, en la presión de la sangre con el glomérulo es de 60. Son valores que debemos también por ahí tener en cuenta. Y luego, miren qué otra presión hay. Hay la presión aquí que se genera en la misma cápsula, ¿sí? Es la presión que están ejerciendo las paredes que forman la cápsula de Bowman, ¿sí? Esta también es una presión negativa porque está generándola en contra del glomérulo. Miren la dirección de la flechita, ¿no? Es una presión negativa, es la presión que están ahí generando las paredes de esta cápsula de Bowman. Entonces, miren, ¿cuáles son las presiones que influyen en el proceso de filtración? Tenemos a la presión hidrostática del glomérulo, que es positiva y vale 60 milímetros de mercurio, y tenemos también dentro de las presiones negativas, o sea, aquellas que se oponen a la filtración, tenemos a la presión coloidosmótica o llamada también presión oncótica, que es dada por las proteínas, específicamente por las proteínas de tipo albúminas, y su valor es de 32 milímetros de mercurio. Y luego tenemos la otra presión negativa, la que ejerce las paredes de la cápsula de Bowman, ¿no? Que es de 18 milímetros de mercurio. Entonces, miren, ¿cuál sería la presión final, ¿no? La presión de filtración neta, la presión de filtración final. Sería, ¿qué cosa? Sería la presión positiva menos la suma de las presiones negativas. ¿Cuál era la presión positiva? La presión del glomérulo, que es de 60 milímetros de mercurio. A ella le vamos a quitar las presiones negativas. ¿Cuáles eran las presiones negativas? La presión de las proteínas y la presión de las paredes de la cápsula. Es decir, 60 menos 32 menos 18, ¿no? Y eso nos da un total de
Alrededor 10 milímetros de mercurio. ¿Sí? Esa es la presión final de la filtración. ¿Sí? Esa es la filtración neta. ¿Sí? Entonces hay que recordar ese valorcito también, ¿no? Entonces miren, el proceso de filtración se da ¿por qué? Se da por diferencia de presiones, ¿sí? Se da por diferencia de presiones. Eso es lo que deben de ir recordando, que el proceso de filtración, ese paso de la sangre a la cápsula de Bowman, se da por una diferencia de presiones. Y actúa una presión positiva y hay dos presiones negativas, ¿sí? La presión positiva es la presión del glomérulo y las negativas es la presión que ejercen las proteínas y la presión que ejerce la cápsula de Bowman, ¿sí? Y nuevamente por aquí para recordar los procesos de la formación de la orina, ¿no? Tenemos por acá entonces nuevamente, miren, la filtración aquí en la zona del corpúsculo de Malpighi. Acuérdense bien cómo está formado ese corpúsculo. ¿Por quién estaba formado el corpúsculo? A ver quién recuerda. A ver. A ver quién recuerda cómo estaba formado el corpúsculo de Malpighi. Tenía dos grandes componentes, habíamos dicho, ese corpúsculo de Malpighi. ¿Mm? ¿Ondas? El corpúsculo de Malpighi, ¿por quién estaba formado? A ver, vamos por aquí. Voy a ir anotando quiénes me van. A ver, Christopher respondió hace un momento, ¿no? Listo. A ver, vamos a verlos, vamos a leerlos. Muy bien, María Celeste, muy bien. El corpúsculo está formado por el glomérulo, que es esta estructura en rojito que estamos viendo acá en la imagen, ¿sí? Y la cápsula de Bowman, que es esta estructura que parece una C acá, ¿no? Esto de acá es el corpúsculo de Malpighi. Es en esta zona, nuevamente repetimos, donde ocurre la filtración. El primer paso para la formación de la orina, ¿no? Esa filtración que acabamos de hablar ahorita que se da por diferencia de presiones, ¿sí? Por diferencia de presiones. Habíamos dicho que la presión positiva era la que ejercía este glomérulo, ¿no? Porque viene la sangre cargada a través de la arteriola, llega al glomérulo y como que se amontona en esta zona, ¿no? Con la finalidad de pasar hacia esta cápsula. Pero entonces esta presión es positiva porque está a favor de la filtración, porque está en dirección de la filtración, ¿sí? Luego habían presiones negativas. ¿Cuáles eran esas negativas? Era la presión que ejercían las paredes de esta cápsula que se oponen al glomérulo, ¿no? Están generando una presión ahí. Esa es una presión negativa. Luego, ¿qué otra presión negativa? Acuérdense que también acá iban a llegar proteínas, ¿no? Pero ya habíamos dicho que como las proteínas son muy grandes, no pueden atravesarla, ¿no? No pueden atravesar, entonces ellas también generan una presión negativa, una presión que se opone a esa filtración, ¿no? Eso que hemos estado hablando hace un momentito ocurre acá, en el llamado corpúsculo de Malpighi. No se olviden, el corpúsculo de Malpighi está formado por este glomérulo y por esta cápsula de Bowman. Y la función que ocurre acá es la filtración, ¿sí? La filtración, primer paso para la formación de la orina, ¿sí? Luego, nuevamente, los túbulos renales, que es la segunda porción de la nefrona, ¿sí? Y esos túbulos renales están divididos, ¿no? La primera porción, que es el túbulo proximal, que se caracteriza porque es bien tortuoso, así como lo ven acá, está bien enrolladito, ¿no? Y esta zona del túbulo proximal es importante. ¿Qué cosa iba a ocurrir aquí en el túbulo proximal, habíamos dicho? A ver. ¿Qué iba a ocurrir ahí en el túbulo proximal? A ver. ¿Cómo se llama ese segundo proceso para la formación de la orina?
A ver, ¿quién recuerda cómo se llama el segundo proceso en la formación de la orina? El primer proceso dijimos que era la filtración. El segundo proceso en la formación de la orina, ¿cómo se llama? Muy bien, María Celeste. Reabsorción tubular. Muy bien, ¿quién me respondió? Esteban Espinosa, profesor. Listo, es la reabsorción, ¿no es cierto? Es la reabsorción. Ese es el segundo proceso en la formación de la orina. No se olviden. ¿En qué consistía, había dicho yo, la reabsorción? A ver, ¿quién recuerda en qué consistía la reabsorción? También me he matado diciéndoles toda la clase, creo. A ver, ¿en qué consistía esa reabsorción? ¿Qué pasaba? Lleva la mayor cantidad de absorción de agua. A ver, ¿quién habló? No lo entendí muy bien. A ver, ¿quién fue? Cuando se destruye y luego se absorbe, A ver, ¿qué me pone por acá? pierde al ser destruido y luego se absorbe. Claro, o sea, en la reabsorción, acuérdense, consiste en que una vez que se dio acá la filtración, pasaron componentes, ¿no? Por ahí pasó agua, pasaron azúcares, pasaron iones. ¿Qué va a ocurrir aquí? ¿Qué van a decir estos túbulos en general? Ah, no, estos componentes todavía le sirven al organismo, así es que los regresamos, los devolvemos a la sangre, ¿sí? En eso consiste la reabsorción, en devolverle a la sangre componentes que todavía le van a ser útiles, ¿sí? En eso consiste la reabsorción. Y esa reabsorción se lleva a nivel de estos túbulos renales. Ahora, la pregunta sería, ¿en cuál de ellos se da la mayor reabsorción? ¿No? ¿En cuál de los tres se vaya a dar la mayor reabsorción? ¿En el proximal, en el asa de Henle o en el distal? ¿Dónde hay mayor reabsorción de agua? ¿Dónde hay mayor reabsorción de nutrientes, de electrolitos? ¿Dónde hay mayor reabsorción? Muy bien, Esteban. A ver. Muy bien, Juan Eduardo. No lo duden, es en el proximal, ¿sí? Es en el proximal, se los dije hace un momento, ¿no? Acá en el cuadrito incluso está acá, miren, justo, lo estoy tapando con el mensaje, miren. Acá está, y lo vamos a subrayar también, ¿no? Este es un cuadrito de resumen de lo que hemos estado hablando hace un momento. Entonces, miren, acá es donde se va a dar la mayor reabsorción, en el proximal. Acá se da un 65% de reabsorción de agua y un 100% de reabsorción de glucosa y de aminoácidos. ¿En dónde? En el proximal. El proximal es el que tiene el mayor porcentaje de reabsorción, no se olviden, el proximal. Y el proximal es la primera porción de los túbulos. Miren, es el que está en contacto con la cápsula de Bowman, ¿sí? Es la primera porción. Por ahí en el examen, a mí no se me ocurre de repente decirles el proximal, sino por ahí les digo, les pongo como alternativas la primera porción, la segunda, la tercera. Entonces ustedes tienen que estar atentos. El proximal es la primera porción, la que está en contacto con esta cápsula de Bowman, ¿sí? Ahí es donde se va a dar la mayor reabsorción de agua y el 100% de reabsorción de nutrientes, ¿sí? En los otros también va a haber reabsorción, pero en menor porcentaje, ¿sí? En menor porcentaje. Y luego les dije que recordaran bien a esta zona de acá, miren, donde está el distal. El distal está en estrecho contacto con esta zona del glomérulo, ¿no? Y forman el llamado aparato yuxtaglomerular, ¿no? El aparato yuxtaglomerular. Aquí donde están esas células yuxtaglomerulares, esas células de Polkinson que van a producir la renina y la eritropoyetina, ¿no? La renina para regular los niveles de presión arterial y la eritropoyetina para incrementar la producción de glóbulos rojos en condiciones de hipoxia, en condiciones donde falta el oxígeno, ¿sí? Entonces miren la importancia de este aparato yuxtaglomerular que se forma aquí por la unión del túbulo distal con la zona de las arteriolas del glomérulo, ¿no?
Bien, ¿qué más debemos recordar por acá en el distal? Que acá también hay una hormona que actúa en esta zona del túbulo distal, la llamada aldosterona. Acuérdense que esa aldosterona incrementa en esta zona la reabsorción de sodio, ¿sí? Ella va a incrementar aquí la reabsorción del sodio, la aldosterona. Aquí en esta zona actúa la hormona aldosterona, ¿sí? Y finalmente, de todo lo que se reabsorbe aquí en los túbulos renales, que ya les he dicho que se reabsorbe de todo lo que pasa acá en la filtración, ¿no? Más del 99% se va a reabsorber, se va a regresar a la sangre. Solamente queda menos del 1% queda para formar la orina, ¿sí? Menos del 1% es lo que llega aquí al túbulo colector para que se secrete la orina, ¿sí? Entonces, miren, hay que recordar bien lo que ocurre en estos túbulos, ¿sí? Bien, una vez que ya hablamos de ese órgano principal de nuestro sistema excretor, que es el riñón, y que tiene como unidad funcional a la nefrona, y ya hemos visto que esa nefrona está formada por el corpúsculo de Malpighi y por los túbulos renales, ¿no? Entonces, miren, ya hemos hablado del órgano principal. Ahora nos vamos al siguiente componente del aparato excretor, que en este caso vienen a ser las vías urinarias, ¿sí? Las vías urinarias. Estas vías urinarias, ¿qué función tienen? Una vez que ya se formó la orina acá en nuestros riñones, estas vías urinarias que se inician acá en el uréter, miren, ¿no? ¿Qué van a hacer esas vías? Van a sacar esa orina, ¿no? Con la finalidad de llevarla luego al exterior, ¿sí? Entonces, ¿por quiénes están formadas las vías urinarias? Por acá los tenemos. Tenemos primero al uréter, ¿sí? Tenemos al uréter. Miren, son dos conductos, uno derecho, uno izquierdo, donde desembocan los uréteres en esta estructura muscular, en este órgano muscular que recibe el nombre de vejiga. Acá en la vejiga van a desembocar los uréteres. Y luego esa vejiga, miren, se conecta con esta zona de la uretra. Y es esta uretra la que va a sacar la orina hacia afuera, hacia el exterior, ¿sí? Entonces hay que acordarnos bien de estas tres componentes de las vías urinarias. En el caso de la vejiga, chicos, hay que acordarnos que ella, por ejemplo, tiene la capacidad de almacenar hasta 1 litro de orina, ¿sí? Ella tiene esa capacidad, es un órgano musculoso, ¿no? Tiene esa capacidad de almacenar hasta 1 litro de orina. Pero ahora, ¿cuándo es que uno siente la necesidad de ir al baño? ¿Cuándo aparece ese reflejo de micción, esas ganas, ¿no? Esa urgencia por querer ir al baño? Cuando llega a los 400 mililitros, ¿sí? Cuando llega a los 400 mililitros, aparece en nosotros el reflejo de micción, ¿sí? Nos llama al baño. Pero como les digo, ¿no? De repente por ahí no tenemos un baño cerca, nos estamos aguantando, ¿no? Entonces, esa vejiga puede ir almacenando hasta 1 litro de orina, ¿sí? Hasta, ese es el límite máximo, 1 litro. Pero, ¿cuándo aparece el reflejo de micción? Cuando llega a los 400 mililitros. Ojo, ¿sí? Hay que diferenciar eso. ¿Listo? Y luego, miren, viene la uretra, ¿no? Esta uretra es la que va a permitir la salida hacia afuera. Ahora, la uretra varía, ¿no? Varía en el hombre y en la mujer. En el hombre, acuérdense, la uretra es mucho más larga, ¿no? Y en la mujer, la uretra es corta, ¿sí? Muchas veces también por ser más corta la uretra de la mujer, ¿no? La mujer está más propensa a una serie de infecciones urinarias, ¿sí? ¿Por qué? Por el tamaño de la uretra y también por la cercanía. Acuérdense que la uretra está cerca al ano, ¿no? Está bastante cerca y a veces, ¿no? Esas bacterias que están ahí en la región anal pueden pasar hacia la zona de la uretra y como la uretra de la mujer es cortita, entonces inmediatamente puede tener infecciones urinarias, ¿no? Por eso en ellas es mucho más frecuente. Ahora, en el caso de las infecciones urinarias, hay que recordar, chicos, que cuando se trata de infecciones urinarias de las vías bajas, ¿cuándo hablamos de vías bajas? Cuando afectan a la uretra o cuando afectan a la vejiga. Entonces, cuando esa infección urinaria es en esta zona, ¿sí? En la zona de acá, recibe el nombre de cistitis, ¿sí? No se olviden, cistitis, ¿sí? ¿Y qué síntomas produce esa cistitis?
va a producir ardor al orinar, ¿no? Esa persona va a tener ganas de ir a cada rato al baño. Ese nombre de el incremento de la frecuencia para ir al baño recibe el nombre de polaquiuria, ¿sí? Polaquiuria. ¿Qué más? Esa persona bien siente ardor al orinar, va a cada rato al baño. ¿Qué más? Esa persona orina por poquitos, ¿sí? Orina de a chorritos, así cortitos. Vas, haces una gota y ya. Y luego inmediatamente nuevamente te vienen las ganas de ir al baño, vas al baño nuevamente y otra vez haces un poquito. Entonces, miren, esas son características de las infecciones urinarias, ¿sí? Pero ojo, estas infecciones no solamente pueden ocurrir aquí. De repente, esa persona no siguió un tratamiento adecuado, ¿no? Incumplió su tratamiento y ¿qué pasaron? Esas bacterias pasaron, subieron y llegaron acá. Cuando ya esas bacterias llegan a la parte de renal, a la zona de los riñones, ahora sí acá es un poquito más complicado, ¿sí? Acá la enfermedad ya cambia de nombre y recibe el nombre de pielonefritis. Pielonefritis es cuando ataca ya a la parte superior de nuestro sistema urinario, ¿sí? Esta persona ahora ya no solamente va a presentar los síntomas que tenía acá, ahora de repente se va a incrementar síntomas como empieza con fiebre, empieza con dolores en la región lumbar, ¿no? En la parte de la cintura, pero en la zona de atrás, esa zona, empieza con dolores en esa zona, ¿no? Con escalofríos. ¿Por qué? Porque la infección avanzó hasta acá, ¿no? Entonces ya de repente en ella no solamente va a ser necesario el tratamiento que recibían acá por vía oral, sino de repente van a necesitar hospitalizarla y van a necesitar ponerle, ¿no? Intravenosos. Entonces, miren, ¿no? La diferencia de la infección, ¿no? Si es acá, de repente es un poco menos grave, ¿no? Tienen que seguir su tratamiento adecuado. Pero si ya se va acá, ahí sí ya se puede ir complicando la situación, ¿no? Acá ya empieza la fiebre, empiezan los dolores en la región lumbar, los escalofríos. ¿Listo? Entonces diferenciemos bien ambos tipos de infección. Infección de vías bajas, cistitis. Infección de vía superior, la pielonefritis. ¿Sí? Listo, entonces seguimos. Y bueno, vamos a empezar con el desarrollo de nuestra práctica. Por ahí vamos a ir completando. Esta parte ya lo había traído hecha. Sí, no se olviden. Las capas del riñón, cuando hacemos el corte para ver la parte interna, vamos a encontrar, acuérdense, la zona de la corteza, que está formada por el corpúsculo, y la zona de la médula, que está formada por las pirámides de Malpighi, ¿no? Las pirámides. Luego, en la número 2 nos dice cómo está formado el nefrón. Acuérdense que el nefrón es la unidad básica y funcional de nuestros riñones y está formado por el corpúsculo de Malpighi y por los túbulos renales, ¿sí? Los dos son componentes del nefrón. Y también deben de recordar bien quiénes forman al corpúsculo y quiénes forman a los túbulos, ¿sí? A ver, van copiando, me van avisando si van avanzando. Luego, miren, en la número 3 nos dice el vaciamiento de la vejiga, ¿no? Cuando liberamos a nuestra pobre vejiga, ¿no? Ese vaciamiento de la vejiga recibe el nombre de micción, ¿sí? Y acuérdense que esta micción, ¿cuándo aparece? Cuando la vejiga llega a los 400 mililitros de orina, ¿no? Cuando llega a los 400 mililitros, inmediatamente nos llama al baño. Aparece ese reflejo de micción, ¿sí? Luego abajo en la 4 nos dice las vías urinarias, ¿no? Las vías urinarias. Nuestras vías urinarias, acuérdense, están formadas por nuestros uréteres, la vejiga y termina en la uretra, ¿sí? Termina en la uretra. Ahí están los 3 componentes de las vías urinarias. Bien, van copiando y me avisan si terminan para ir avanzando.
ver, me avisan, chicos. Me confirman si terminaron de copiar. Ay, ¿qué pasó? Ay, que me choqué. Ya, a ver, chicos, se lo digo. A ver. ¿Se ve mi pantalla, chicos? No se ve mi pantalla, ¿verdad? No sé qué estoy haciendo. Que me choqué. A ver. Listo. ¿Terminaron esta parte, chicos, para avanzar? A ver, ¿me avisan? ¿O avanzamos? A ver, ¿terminaron Christopher, Paolo, Ximena? ¿Terminaron de copiar? Sí, Miss. Ya, Miguel, Esteban. A ver, muy Sí, bien. profesor. Me confirman que terminaron todos, por ahí me faltó uno, creo. A ver, terminamos. Christopher, ¿terminaste, hijo? Sí. Ya, listo, avanzamos entonces. Luego tenemos una imagen para completar algunos de los nombres de algunas estructuras, ¿sí? Bien, por acá entonces, miren, tenemos la región del corpúsculo de Malpighi en general acá, formado por esta estructura en C, que les he dicho hace un momento que se llama cápsula de Bowman, ¿no? Al interior de la cápsula, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar al glomérulo, ¿no es cierto? ¿Y qué células dijimos que iban a estar al interior del glomérulo? Esas que hace un momento habían estado teñidas en celestito cuando vimos el aparato yuxtaglomerular, ¿no? Eran las llamadas células mesangiales, ¿no? Esa zona es la zona del mesangio intracelular, ¿no? Esta zona del centro que se formaba, ¿se acuerdan que estaban unas células celestes, habíamos visto? Esta zona es la zona del mesangio, ¿sí? Y ahí están las células mesangiales intracelulares. Bien, luego tenemos por acá la zona de las arteriolas, ¿sí? La zona de la arteriola aferente, esa que está llegando aquí, viene cargada de sangre, trayendo sangre al glomérulo, y tenemos también la arteriola eferente. Luego viene la zona de los túbulos, que empieza por acá. La primera porción que se pone en contacto con la cápsula es la zona del túbulo contorneado proximal, ¿no? La zona del túbulo contorneado proximal. Baja, a ver, y se forma el asa de Henle, que tiene dos ramas. La rama descendente, que es delgada, y la rama ascendente, que es más gruesita, ¿sí? Y se pone en contacto con la tercera porción, que es el túbulo contorneado distal, ¿sí? Este túbulo contorneado distal desemboca en este túbulo que es el túbulo colector, ¿sí? Ahí tenemos entonces las estructuras de esta nefrona, ¿no? Porque acuérdense que es la nefrona, la unidad anatómica del riñón, la unidad anatómica y funcional. Listo, terminaron, chicos. Esta zona es la zona del túbulo colector, ¿sí? El túbulo colector.
Listo, chicos. ¿Está completa esta parte? ¿Me confirman que ya lo tienen todos esta parte bien hecha? Renzo, Johan, Samira, ¿completo? Sí, profesora. Miguel, Esteban. Ximena, Johan, Christopher, ¿completa esta parte? Sí. Ximena, ¿completo? Listo. Johan, ¿terminaste, hijo? Sí, profesora. Listo. Nos vamos entonces a la dirigida. Vamos a empezar. A ver, para eso me van a ayudar ustedes aquí. Vamos a sacar el registro para empezar. Bien. A ver, ¿qué me están escribiendo a través del chat? Ah, ya, a ver, vamos viendo. Ya me están mandando sus respuestas por aquí. A ver. En la número 1, a ver, me va a ayudar. Muy bien, Paolo. Tenemos a, ¿está Matías Alcarraz? ¿Está Matías? A ver, vamos a esto a través del chat. Dice, a ver, en la número 1, a ver, Paolo es lo que me ha dicho hasta ahora la respuesta correcta. Dice, unidad anatómica y funcional, ¿no? Del aparato excretor. Y es importante esta unidad anatómica y funcional porque acuérdense que es la que va a formar la orina, ¿sí? A ver, no está Matías Alcarraz, ¿verdad? Listo. No está Matías. Entonces vamos con Valerie. ¿Está Valerie? Sí, Miss. A ver, Valerie, ¿cuál es la unidad anatómica y funcional de todo nuestro sistema excretor? Hemos venido mencionándola hace un momento a ella, a él o a ella, ¿no? A ver, ¿qué dice Karen? ¿Está Karen? A ver, ¿está Karen? No está Karen, ¿no? ¿Miss la ve? ¿Karen? No, sí, Valeria. Valerie. A ver, mire, acordémonos. Hemos dicho que nuestro aparato excretor tiene dos grandes componentes, ¿no? El riñón y las vías urinarias. Luego hemos dicho que el riñón es muy importante, es el órgano principal porque tiene a las unidades anatómicas y funcionales, ¿sí? Y es el encargado, esas unidades son las encargadas de formar la orina. Entonces, acuérdense que las unidades anatómicas y funcionales de ese riñón son las nefronas, ¿sí? Las nefronas o nefrón, como lo querramos llamar. Esas son las unidades funcionales, el nefrón, ¿sí? Y están dentro, o sea, forman parte del riñón, ¿sí? Entonces, acá en la número 1 la clave es la letra D de dedo, ¿sí? La unidad anatómica y funcional del aparato excretor es el nefrón. Acuérdense que él es el que va, es el punto exacto, ¿no? Es el específico en generar la orina. Bien, en la número 2 me ayuda, está Eric Mendoza. ¿Está Eric? No está Eric, ¿verdad? Miss, ¿Sí? sale células glomerulares, Glomerulares, ¿no? ¿Apellido? Mendoza. Ah, Eric, ya. Muy bien, Eric. Listo, Eric. Las que producen la renina son las llamadas células yuxtaglomerulares. Muy bien. A ver, Miguel. La 3 la A. La inflamación de los riñones se denomina nefritis, nos dice su compañero, ¿no? Listo.
bien. Luego, a ver aquí, vamos a anotar a Miguel. Luego miren, dice, a ver en la 4, a ver Ximena. Dice, es la presión ejercida por las proteínas, ¿no? ¿Cuál sería esa presión ejercida por las proteínas? La presión hidrostática glomerular. Es la presión oncótica, ¿sí? La oncótica, hay que corregir ahí, Ximena. Es la presión oncótica. Acuérdense que cuando habíamos visto nuestro corpúsculo de Malpighi, ¿no? Teníamos ahí al glomérulo y a la cápsula, ¿sí? Decíamos que la del glomérulo era la presión positiva porque estaba a favor, ¿no es cierto? A favor de la filtración. Acá estaba nuestro glomérulo, ¿no? Vamos a hacer un esquemita por acá. Y acá a su alrededor estaba la cápsula, ¿no? La zona de la cápsula de Bowman, ¿no? Ahí está la cápsula. Ahí está la cápsula, ¿no? Entonces acá el glomérulo ejercía una presión positiva contra la cápsula, ¿no es cierto? Era una presión positiva porque estaba a favor de esta filtración. Luego les decía que acá también iban a haber proteínas, pero ¿qué habíamos dicho de las proteínas? Ellas no pueden pasar, ¿no? Ellas generan una presión de tipo negativa, ¿no? Porque se oponen a la filtración. Y habíamos dicho que esa presión que generaban esas proteínas eran llamadas presiones coloidosmóticas o presiones oncóticas, ¿sí? Coloidosmóticas o oncóticas. Esa es la que genera las proteínas, ¿no? Y la tercera presión que actuaba acá, que también era negativa, era la misma presión que ejercían ¿quiénes? Las paredes de esta cápsula, ¿no? Entonces, miren, hay 3 tipos de presiones. De ellas, solo una es positiva. Las otras 2 son negativas, ¿sí? Entonces, la presión de las proteínas es la presión oncótica. Luego, en la 5 me va a ayudar Renzo. La hormona aldosterona regula el volumen de agua en la orina. Esta hormona actúa en el riñón a nivel... ¿Dónde habíamos dicho que actuaba la aldosterona? ¿En cuál de los 3 túbulos? ¿En el proximal, en el asa de Henle o en el distal? ¿En cuál de los 3? ¿En el primero, en el segundo o en el tercero? En el proximal. La aldosterona. Acuérdense, la aldosterona les había dicho yo que actuaba en la porción terminal, en la zona del túbulo distal. Ahí actuaba esa hormona aldosterona, ¿sí? El túbulo contorneado distal es también llamado túbulo contorneado terminal, ¿sí? Túbulo contorneado, es la porción final de los túbulos. Ahí actúa esa aldosterona incrementando la reabsorción de sodio, ¿sí? Aquí. Entonces, ese es el distal. Acuérdense, la aldosterona está en la parte final del túbulo distal, ¿sí? ¿Listo? Luego, miren, nos vamos a la número 6 y ahí me va a ayudar, a ver, me quedé con Renzo, ¿no? Sigue María Celeste. Sí, Miss. A ver, María. Glándula endocrina que se encuentra en polo superior del riñón, nos estamos refiriendo a suprarrenal. La suprarrenal, ¿no es cierto? La glándula suprarrenal, ella es la que se encuentra en el polo superior del riñón. Ahí les dije que estaba como un sombrerito en cada riñón. Esa es la suprarrenal. Muy bien. Luego en las 7 me va a ayudar Gonzalo. Juan Eduardo. Esto de acá creo que no mencionamos, ¿no? Habíamos dicho que el volumen normal de orina, ¿no? Es aproximadamente al día podemos producir entre 800 a 1,5 litros de orina, ¿no? Es el promedio de orina que se forma en 24 horas, ¿no? Esa es la cantidad de orina que forman nuestros riñoncitos en un día.
¿no? A ese volumen normal de orina se le llama diuresis, ¿sí? Diuresis. Pero ¿qué ocurre? Por ahí de repente se empieza a producir más orina de lo normal, es decir, por encima de los 1500 mililitros o litro y medio, ¿no? Dependiendo de la unidad que tomemos. Ahora, cuando se empieza a producir más orina, cuando se empieza a eliminar más orina, recibe el nombre de poliuria, ¿sí? Poli, porque son varios, es mayor la cantidad. Pero ¿qué pasa cuando ocurre al revés? Empieza a producirse menos cantidad de orina, ¿no? Entonces a eso se le llama anuria, ¿sí? Se habla de anuria cuando se dice que se empieza a producir menos de 50 mililitros de orina, ¿sí? Los riñones empiezan a dejar de producir orina, ¿sí? Esa condición se llama anuria. En la 7 la clave es la letra D, ¿sí? Cuando hay menor producción, ¿no? Cuando ya el riñón empieza a dejar de producir, anuria. Pero cuando empieza a producir más cantidad de orina, poliuria, ¿sí? Bien, ahora sí. Me quedé en Juan Eduardo. Ahora sí, Juan Eduardo. En la 8, ¿cuál sería la clave, Juan Eduardo? A ver. ¿Está Juan Eduardo? Creo que tienen problemas de internet. Sí, porque hace rato lo vi, pero ahora ya no lo encuentro. Ya, entonces lo dejamos a Juan Eduardo. Igual había participado también hace un momento, ¿no? Ah, Christopher, a ver, Christopher. La filtración. Muy bien. La filtración, ¿no es cierto? Ese es el primer paso para la elaboración de la orina, la filtración. Muy bien. Luego me va a ayudar, a ver. La semana pasada creo que no llegamos a completar con todo. Me quedé, ¿en quién me quedé la semana anterior? Dije, ahora vamos a empezar por abajo y me he olvidado. A ver. Está Paolo. A ver, Paolo. A ver, Paolo, en la 9, ¿cuál sería tu clave? Las células esenciales tienen la función de filtrar. A ver, ¿qué dice Matías Vergaray? ¿Está? A ver, Matías Vergaray. ¿Está Gabriel Taipe? Sí. A ver, Gabriel, ¿cuál crees tú que sería la clave en la 9? No. No. ¿Cuál hijo? No. ¿La B? No. Sí. Ya, bien, listo. Entonces acuérdense, chicos, las células mesangiales son las que van a producir a la eritropoyetina, ¿sí? La eritropoyetina, acuérdense. Les dije que cuando había, cuando faltaba el oxígeno, ¿no? Cuando ocurría esto de que empezaba a faltar el oxígeno, de repente por ahí, viajaron a un lugar de altura. Acuérdense que a mayor altura hay menor cantidad de oxígeno, ¿no? ¿Y qué es lo que inmediatamente empiezan a sentir? Esa falta de oxígeno, ¿no? Entonces, ¿quién actúa inmediatamente? Actúan esas células mesangiales, ¿no? ¿Qué hacen esas células mesangiales? Empiezan a estimular la producción de esta eritropoyetina, y esta eritropoyetina empieza a producir mayor cantidad de glóbulos rojos a nivel de la médula ósea roja, ¿sí? Entonces, miren, las células mesangiales sintetizan eritropoyetina, ¿sí? La 9 es la B. Bien. Luego, en la 10, a ver, por aquí. ¿Está Belén Furo? A ver, ¿está Belén? No, ¿verdad? Matías tampoco. Está Johan. Profesora.
Sí. A ver, Johan, en la 10, ¿cuál sería tu clave? Proteínas. Dice, en la formación de la orina, se filtra en el glomérulo, además de agua, o sea, ¿quién puede pasar, aparte del agua, ¿no? A la cápsula de Bowman. A ver. Johan. Proteínas. Johan dice proteínas. ¿Está Silvia? Sí, Miss. Sí. A ver, Silvia, en la 10, ¿cuál sería tu clave? Y también de paso, si está Samira, también, a ver, Samira, ¿cuál sería tu clave en la número 10? Glucosa, Miss. ¿Samira? Glucosa. Muy bien, Samira, glucosa, ¿no es cierto? Glucosa, acuérdense. Glucosa, habíamos dicho que los que no pasan son las proteínas y los elementos formes, porque eran muy grandes, ¿no es cierto? Ellos no pasaban. Entonces, acá tenemos proteínas ya, y elementos formes son los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas. Bien, ellos no van a pasar, ¿no? Y acá nos dice que sí pasa, porque nos dice, en la formación de la orina se filtra, quiere decir que sí llega a pasar a la cápsula de Bowman, en el glomérulo, además de agua, ¿quién sí puede pasar? Puede pasar la glucosa. Acuérdense que hemos dicho que ella sí puede pasar, pero ¿qué ocurre? Cuando llega a la zona de los túbulos, ¿qué va a pasar? Se va a reabsorber. El túbulo proximal lo va a regresar nuevamente, va a regresar nuevamente esa glucosa hacia la sangre. Le dice, tú todavía le sirves al organismo, así que regresas y la reabsorbe, ¿sí? Las que no pasan son las proteínas y los elementos formes. Ellos sí no van a pasar a la cápsula de Bowman, ellos van a quedar allí. En cambio, la glucosa sí puede pasar, pero como les digo, los túbulos nuevamente la regresan a la sangre, ¿sí? Porque ella todavía le sigue. ¿Listo? En la 10, la clave es la letra E, ¿sí? La letra E. Muy bien. Entonces, con eso creo que estamos terminando las dirigidas, ¿no? Sí, ya no hay otra cosa más. Listo, chicos. No se olviden de enviarme sus tareas, ¿sí? Por favor. Todavía hay hay ciertos compañeros que no están enviando las tareas. Yo recibo siempre tareas casi siempre de los mismos, o sea, de Renzo, recibo tareas de Juan Eduardo, de Christopher, de Esteban, de Paolo, de Miguel, por ahí he recibido tareas de Samira, pero no sé qué está pasando con el resto, con Ximena, con Eric, con Karen, con Valerie. Chicos, yo este bimestre sí voy a desaprobar en el tema de tareas, ¿sí? Ahí sí, este bimestre sí, he ido bajándoles la nota a medida que pasaban los bimestres, ¿sí? He revisado tareas hasta el día martes. Si me lo han enviado del martes en la noche en adelante, es decir, hasta el día de hoy, no he revisado. Voy a abrir mi correo, ¿sí? Y como les decía hace rato a su compañero, si es que yo no les retorno las tareas, es porque las tareas están bien. Pero cuando les retorno la tarea es para corregirles en algunas claves que por ahí se puedan haber equivocado y para que ustedes corrijan y puedan estudiar adecuadamente, ¿sí? A ver, Valerie, mi registro no te tengo. A ver, espera. A mí me tiene la última tarea. ¿Apellido? Cristo, Juanuco. Ya, si me lo has mandado hasta el martes al mediodía, sí, ya la tengo registrada aquí. Si no, si la has mandado Es que después. yo no estuve el viernes y estuve medio activo del lunes, entonces llegó el martes, pero no sé a qué hora. Ah, ya, entonces de repente la tengo en mi correo y todavía, porque recién, hasta el lunes en la noche, hasta la medianoche me quedé revisando tareas. ¿Sí? Las del martes vi más o menos quién me había mandado, pero no las he corregido. Me faltan corregirlas y si es que hay errores, reenviárselas para que las arreglen, ¿sí? Entonces, si la han mandado después del martes, recién las voy a revisar hoy día, ¿sí? No he mandado el martes, no sé si antes de la... Ya, entonces de repente está en mi correo y ahora sí lo voy a corregir y si es que hay para corregirte lo regreso,
Y ya, para que tú cotejes tus respuestas, ¿sí, hijo? Ok. Listo. A ver, Valerie, voy a revisar hoy día mi correo en la tarde y de todas maneras, Valerie, vuélveme a mandar un correo haciéndome recordar para responderte, ¿sí? Si es que no me ha llegado tus tareas, ¿sí? Ah, Eduardo, a ver. Ah, Juan Eduardo está con problemas de conexión. Listo, chicos. Entonces, a ver, Valerie, aquí mira, mi registro, que como te digo, he corregido hasta el lunes a la medianoche, no te tengo registrada, hija, con ninguna tarea, ¿sí? Por eso te digo, vuelve, o les voy a ver, te voy a pasar mi correo, de repente es el problema mi correo. Voy a mandarles nuevamente. Si me llega adecuadamente hoy día, me lo reenvías. Si ha llegado adecuadamente, te lo voy a revisar, ¿ya? Te voy a tener a ti anotada aquí para... Ahí está mi correo otra vez. ¿Sí? Ya está. Voy a marcar a Valerie para tenerla en cuenta. Igual me mandas un correo, hija, para hacerme acordar, ¿sí? Y yo te pueda responder. Listo, chicos. Entonces, con esto ya estamos terminando la clase del día de hoy. Que tengan un buen examen. Acuérdense, está sencillo. Son cosas que hemos visto acá en clase. Y por ahí alguna que otra que ha salido de la domiciliaria. Pero de repente cambiándole una palabrita, ¿no? Pero ahí está. Listo, chicos. ¿Sí? Porque justo de las partes domiciliarias, de las partes donde más hemos corregido. ¿Sí? Listo, chicos. Nos vemos. Cuídense. Chao, chicos.